A lo largo de la historia, la humanidad ha creado y conservado textos llenos de misterio, sabiduría y enigma. Desde manuscritos medievales hasta obras modernas de introspección, estos documentos han desafiado nuestra comprensión y han despertado la curiosidad de generaciones. En esta selección exploramos 6 de los libros y manuscritos más fascinantes y enigmáticos, cuyas historias van más allá de sus páginas, envolviendo al lector en relatos de magia, profecías, alquimia y secretos ocultos. Antes de meternos al fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El libro de Zoiga. Es un libro de magia del siglo XVI que fue encontrado por el ocultista, astrólogo y matemático isabelino John Dee, consejero de la reina Isabel I de Inglaterra. Después, la obra se extravió durante casi 4 siglos, hasta ser redescubierta en 1994 en los archivos de la Biblioteca Británica por un erudito. En sus casi 200 páginas contiene instrucciones para invocar demonios y practicar la magia, así como ideas astrológicas y algunos planteamientos incomprensibles. Dee fue un personaje polifacético, capaz de dictar clases de álgebra en la Universidad de París cuando todavía no llegaba a los 30 años, y de dedicar tiempo a intentar comunicarse con los ángeles. Cuando encontró el libro de Zoiga, contrató a un médium para que lo pusiera en contacto con el arcángel Uriel, a ver si, conversando con el ángel de la salvación, podía establecer el significado de los textos. Según Dee, el arcángel Uriel solo le fue de relativa ayuda, ya que le dijo que el libro había sido revelado a Adán en el paraíso por ángeles, pero que, para su interpretación, tenía que hablar con el arcángel Miguel. Si bien parte del libro está escrita en latín, hay más de 40.000 caracteres dispuestos de forma extraña en lo que parecen ser tablas de algún tipo de código. El libro cita tratados mágicos medievales desconocidos y, aparte de sus instructivos sobre magia, demonología y astrología, contiene listas de conjunciones planetarias, así como nombres y genealogías de ángeles. El algoritmo de construcción de las tablas del libro de Zoiga fue descifrado por Jim Rehears, pero el contenido de las mismas continúa siendo un misterio. Número 2. Las profecías. En 1555, el boticario francés Michel de Nostradamus, quien decía ser adivino, publicó Las Profecías, un libro que le generaría una gran fama en el mundo occidental, como supuesto predictor de varios eventos mundiales. Nostradamus escribió su obra como una colección de 942 cuartetas poéticas que, según sus partidarios, predicen acontecimientos futuros. Las cuartetas fueron elaboradas en un lenguaje bastante críptico, afirmándose que el boticario procedió de esa manera por temor a ser perseguido por la Inquisición si transmitía sus mensajes de una forma más explícita. Las cuartetas están cargadas de metáforas, y el escritor utilizó diversos recursos lingüísticos y literarios, como apócopes, frases enigmáticas, metátesis y breves anagramas. Probablemente, el mejor atributo de las cuartetas proféticas para su perdurabilidad es precisamente su oscuridad literaria, que ha dado margen a distintas lecturas e interpretaciones a lo largo de casi 470 años. Nostradamus utilizó el método de Branchus, el profeta de Delfos y amante de Apolo, quien hacía sus profecías sentándose en un trípode de bronce y contemplando, con mucha concentración, un cuenco metálico con agua, aceite y especias en su interior. Nostradamus creía en el estado alfa como requisito para ser un buen adivino. En una carta al rey Enrique II de Francia, el supuesto vidente señaló: «He vaciado toda mi alma, cerebro y corazón de toda preocupación, y he logrado un estado de tranquilidad y quietud de la mente, los cuales son requisitos para predecir a través del trípode de bronce». Los críticos de Nostradamus sostienen que muchas de sus cuartetas son tan vagas que se prestan para cualquier interpretación. También se afirma que su fama se ha cimentado sobre la base del proceso mental llamado precognición retroactiva, en el que un hecho ya sucedido se hace calzar con un texto previamente escrito. Número 3. El pergamino Ripley. La piedra filosofal, mundialmente conocida por el primer libro y la primera película de Harry Potter, fue el símbolo y el sueño central de la alquimia durante muchos siglos.
Se esperaba que esta sustancia alquímica legendaria, solo existente en la imaginación de los alquimistas, fuese capaz de convertir los metales comunes en oro o plata, además de constituir un elixir para conseguir el rejuvenecimiento e incluso la inmortalidad. Otros alquimistas le atribuyeron poderes adicionales, como devolver la vida a plantas muertas o crear clones humanos. En 1570 apareció el pergamino Ripley, de casi 6 metros de largo, con una descripción de cómo crear la piedra filosofal. Tomó su nombre del alquimista inglés del siglo XV George Ripley, quien estudió durante 20 años en Italia y se convirtió en el amigo más cercano del Papa Inocencio VIII. Tras regresar a su Inglaterra natal, Ripley publicó varios libros sobre alquimia, incluyendo Las 12 puertas que conducen al descubrimiento de la piedra filosofal, obra que dedicó al rey Eduardo IV. El alquimista afirmaba que podía convertir los metales comunes en oro y mucha gente le creía, ya que era muy rico. El pergamino Ripley está colmado de simbolismo místico. Aunque el significado de sus iconos alquímicos no se ha logrado captar por completo, la versión original se deterioró casi en su totalidad y se conoce su contenido gracias a las copias realizadas por artistas del siglo XVI, de las que se conservan 23. Las reproducciones presentan pequeñas diferencias entre sí, debidas a la mano de los artistas. Número 4. El Códice Gigas. También llamado la Gran Biblia, este impresionante manuscrito medieval en pergamino de 75 kilos de peso fue considerado la octava maravilla del mundo por sus inusuales dimensiones. El libro, conservado en Estocolmo, Suecia, en muy buen estado, tiene 624 páginas, una altura de 92 centímetros, un ancho de 50,5 y un grosor de 22. El manuscrito, en latín, fue creado a principios del siglo XIII en el monasterio de Podlajice, actualmente en la República Checa, y su creación se atribuye al monje Germán el Recluso. Está iluminado con varios colores, y algunas de sus miniaturas ocupan la página completa. Se le atribuía una maldición que afectaba a quien lo poseyera, por lo que cambió de manos cientos de veces, hasta que en el siglo XVII los suecos que invadieron el Sacro Imperio se lo llevaron como regalo para la reina Cristina de Suecia. Contiene casi toda la Biblia Vulgata, la Crónica Bohemorum, en la que Cosme de Praga narró la historia de Bohemia, 2 obras del historiador judío Flavio Josefo, La Guerra de los Judíos y Antigüedades Judías, y textos de San Isidoro de Sevilla. También incluye varios tratados de medicina del médico Constantino el Africano, encantamientos mágicos, curas medicinales y otros escritos. La leyenda señala que Germán el Recluso, quien había sido condenado a muerte por empalamiento, negoció su salvación a cambio de la monumental tarea de crear el códice. Número 5. La Agadá de Sarajevo. Una agada, es una narración de la tradición oral hebrea cuyo propósito es tanto relatar como instruir. La Agadá de Sarajevo es un manuscrito sefardí hecho en Barcelona, España, en 1350, que se lee durante el Pesaj, la Pascua judía. Pertenece a la categoría de los manuscritos iluminados, así llamados porque sus bordes y letras capitales están decorados y sus folios cuentan con miniaturas, a menudo hechas con oro y plata. La Agadá de Sarajevo es considerada una obra maestra del arte sefardí. El manuscrito, elaborado en pergamino blanqueado, fue iluminado con oro y cobre. Contiene 34 páginas de ilustraciones de escenas bíblicas importantes, desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. Algunas páginas presentan manchas de vino, lo que sugiere que fueron leídas en muchas celebraciones del Pesaj. Más que por su contenido, lo asombroso es cómo ha logrado sobrevivir por casi 7 siglos, enfrentándose a toda clase de peligros. Los judíos españoles la sacaron de Barcelona cuando en 1492 fueron expulsados por el Edicto de Granada. Durante la Segunda Guerra Mundial fue protegida de los nazis y de los violentos nacionalistas croatas por un bibliotecario del Museo Nacional de Sarajevo, quien arriesgó su vida para sacarla de la ciudad, entregándola a un clérigo musulmán que la escondió debajo del piso de madera de una mezquita. En 1992, durante la Guerra de Bosnia, sobrevivió a un robo en el museo porque los ladrones no conocían su enorme valor. Fue encontrada tirada en el suelo y después fue guardada en la cámara acorazada de un banco mientras duró la guerra en los Balcanes. Número 6. El Libro Rojo. El Libro Rojo
Es un manuscrito escrito e ilustrado entre aproximadamente 1914 y 1930 por el psiquiatra suizo Carl Jung. Los folios fueron encuadernados originalmente en cuero rojo, por lo que Jung se refería a la obra como el libro rojo. Jung fue una figura clave en el desarrollo inicial del psicoanálisis, pionero de la psicología profunda y es considerado el fundador de la psicología analítica. Escribió el libro rojo después de su ruptura con Sigmund Freud, de quien había sido colaborador. Tras distanciarse del fundador del psicoanálisis en 1913, Jung se retiró de varias de sus actividades profesionales para continuar desarrollando sus propias teorías. Se afirma que durante este periodo sufrió una crisis psicológica, la cual se vio reflejada en El libro rojo. El libro es una exploración del inconsciente del propio Jung a través de una técnica desarrollada por él mismo a la que llamó imaginación activa. Según describe en el manuscrito, fue visitado por dos personajes, un anciano, al que llamó Elías, y una joven mujer, a la que llamó Salomé, quienes iban acompañados de una serpiente negra. Con el tiempo, el anciano se convirtió en un guía espiritual y la mujer en una especie de animal simbólico. El propio Jung diría, refiriéndose a estas figuras, me llevaron al convencimiento de que existen otras cosas en el alma que no hago yo, sino que ocurren por sí mismas y tienen su propia vida. Primero escribía sus fantasías en otros manuscritos que conforman el libro negro, y luego las depuraba y ampliaba al pasarlas a el libro rojo, el cual acompañaba con magníficas ilustraciones, fruto de su gran talento como dibujante y pintor. Jung murió en 1961 sin haber publicado el libro rojo, y sus herederos se negaron a hacerlo durante décadas, hasta que finalmente fue editado por primera vez en 2009. Estos textos no solo son valiosos por su contenido, sino también por el legado de misterio que cargan consigo. Cada uno representa una ventana a mundos antiguos y pensamientos profundos que aún hoy continúan inspirando y desconcertando a quienes se atreven a explorarlos. Así, estas obras permanecen vivas, recordándonos que el conocimiento y lo oculto a menudo van de la mano en la historia humana. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos.